Buenas tardes, profe. En este día vamos a aprender acerca de la estructura de la oración, ¿verdad? Sí, ya hemos estado hablando un poco acerca de este tema, entonces vamos a repasar un poco. Tenemos que la estructura, teníamos que en el tema anterior estábamos viendo lo que eran los pronombres, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Y que eran muy importantes a la hora de construir las oraciones. Entonces, aquí tenemos la estructura como la estructura básica porque hay muchísimas oraciones y hay oraciones que son compuestas, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco lo que son las oraciones básicas, simples, las oraciones más sencillas, y también debemos tener en cuenta el tiempo en el que se forma la oración, ¿verdad? Porque yo puedo hablar del pasado, del presente, del futuro, ¿verdad? Entonces, hay muchos tiempos en los que yo puedo formar una oración, entonces es muy importante tener en cuenta eso a la hora de construir oraciones. Entonces, en este caso vamos a hablar un poco de las oraciones como en el tiempo presente, ¿verdad? En el presente simple. Y ya después, más adelante, seguimos con otros tiempos verbales, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de oración afirmativa, interrogativa y negativa, ¿verdad? Tenemos la oración afirmativa, tenemos aquí el pronombre. ¿Cuál es este pronombre? El pronombre yo, I, recuerda. Entonces aquí tenemos I, que es el pronombre, tenemos el verbo, que es pray, y tenemos el objeto directo, ¿verdad? O el complemento, puede ser. ¿Qué es un verbo? El verbo, ¿verdad? Podemos decir que es la acción que hace el sujeto. En este caso, el sujeto es yo. ¿Eres tú? Y entonces, exacto, yo y el verbo, o sea, la acción que hace el sujeto es jugar. En este caso, jugar es el verbo. Puedo decir que para formar oraciones simples, sencillitas, lo único que necesitamos es un sujeto y un verbo, ¿verdad? En este caso, o un pronombre o el verbo. Ya con esos dos yo puedo construir una oración. Yo puedo decir, yo juego, él canta, ella baila, y eso es una oración, ¿verdad? Porque recuerden que una oración es una idea, ¿verdad? Una idea que yo quiero de pronto dar acerca de algo. Entonces, aquí tenemos I play soccer. Yo juego fútbol o soccer. Entonces, aquí tenemos el objeto directo, ¿verdad? Que es, en este caso, soccer. También aquí puede ir un adjetivo, puede ir cualquier complemento. Otra oración puede ser, aquí podemos tener podemos tenerla sin el objeto directo, solamente pronombre verbo. He sings, él canta. ¿Verdad? Ese es un ejemplo de otra oración afirmativa. Ahora pasamos a las oraciones interrogativas. En inglés, para las oraciones interrogativas, dependiendo el verbo, el tiempo en el que estemos hablando, en este caso estamos usando el presente simple. Yo uso un auxiliar para hacer la oración interrogativa, para preguntar. ¿Por qué el auxiliar? Uso un auxiliar porque así yo puedo distinguir que esto es una pregunta. Y yo puedo decir, esto es una pregunta y esto es una afirmación. O sea, la única diferencia que hay entre una afirmación y una pregunta es el auxiliar. Claro, en inglés en este caso sí, es el auxiliar, porque el auxiliar, cuando en la oración interrogativa el auxiliar va primero que el pronombre o que el sujeto, ¿verdad? Entonces, y al final yo coloco el signo de interrogación. ¿Y siempre se usa el mismo auxiliar? Como les decía,
dependiendo el tiempo en el que estemos hablando, porque si estamos hablando en pasado ya sería otro auxiliar, pero en este caso vamos a hablar en tiempo presente, ¿verdad? Entonces en este caso sería el auxiliar do. Do. Exacto. ¿Qué significa? Do lo podemos emplear para, significa hacer, pero en este caso él es un auxiliar. O sea, no, no tiene sí, en este significado. caso sí, solo nos va a servir como auxiliar. Entonces tenemos el auxiliar, tenemos el pronombre, que es you, tenemos el verbo, que es play, ¿verdad? Estamos manejemos solo estos mismos verbos, y el objeto directo, o el complemento en este caso, que es soccer. Entonces tenemos do you play soccer, que significa Tú juegas soccer. tú juegas soccer, tú juegas fútbol. Es una pregunta, ¿verdad? Es un interrogante. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cómo va estructurada la oración, tanto afirmativa, interrogativa, y ahora pasemos a la negativa. Entonces, bueno, antes de pasar a la negativa vamos a hacer otro ejemplo, ¿verdad? Coloquemos... Bueno, acá vemos que no tenemos el mismo auxiliar do, ¿verdad? Sino tenemos dash. ¿Por qué? Porque recuerdan que hablábamos de la tercera persona, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era? Que era he, she, it, ¿verdad? Y que ellos eran la tercera persona. Entonces, cuando en el presente simple hablamos de la tercera persona, para oraciones interrogativas y negativas, nosotros usamos el auxiliar dash. Para he, she, it. No va a ser do, sino va a ser dash. Entonces, en este caso es auxiliar más el pronombre, que es she, más el verbo, que en este caso es sing, ¿verdad? De cantar. Sí, de cantar, claro. Entonces es does she sing, ¿verdad? Que significa ella canta. Es una pregunta. ¿Ella canta? Entonces ahora sí, vamos bien hasta ahora. Gracias a Dios. Entonces pasemos a la oración negativa, ¿verdad? Tenemos el pronombre, tenemos el auxiliar, o sea, debemos tener el auxiliar más la negación, ¿verdad? Entonces tenemos el auxiliar do, porque estamos hablando del pronombre I, más el not, que es la negación, más el verbo, que es play, más el objeto directo, que es soccer. Entonces tenemos I do not play soccer, ¿verdad? Que es yo no juego soccer, yo no juego fútbol, ¿verdad? Entonces miren que aquí la estructura es diferente a la interrogativa y a la afirmativa, ¿verdad? Entonces hagamos otro ejemplo. Ahora hagamos con el pronombre she, ¿verdad? En tercera persona. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Dash. Vendría dash, ¿verdad? Dash. Porque como les había dicho... Como está en tercera persona. Exactamente. Entonces vendría dash. Usemos el mismo verbo. Ella no juega. Ella no juega soccer. No juega fútbol. Entonces, ¿han entendido hasta ahora? Gracias a Dios. Entonces eso es como más o menos la estructura básica de la oración, ¿verdad? Lo más simple en inglés. Y tenemos, bueno, ya sabemos, afirmativa, interrogativa, negativa en tiempo presente, porque también depende del tiempo verbal en el que hagamos la oración. Bueno, eso es todo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.